Muy buenas noches. Lindo verlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Esta es la segunda sesión de nuestra conferencia acerca de las doctrinas de la gracia. Bueno, gracias por su presencia en esta conferencia. Gracias al pastor Gabriel Santi Esteban y a la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Quiero también agradecerle al Ministerio de Heraldos de la Verdad, pastor Víctor, por darme el honor de ser uno de los oradores, porque eso me permite hacer lo que me apasiona, que es hablar de teología y doctrina para exaltar la gloria de nuestro Dios. Soy el pastor Rubén Rocha de la Iglesia Berean Community Church en Milford, Delaware, y también le doy las gracias a mis ancianos que me han permitido estar acá, y a mi esposa y a mis niños que me dejan hacerlo. Bueno, realmente me apasiona poder hablar de esto, hablar de la teología, de la doctrina, para exaltar la gloria de nuestro Dios. Y esa es mi idea en esta tarde, glorificar a Dios, al exponer una doctrina que habla de cómo Dios soberanamente se glorifica a sí mismo a través de su elección soberana, de la elección soberana de los elegidos para salvación. Honestamente, creo que se me ha dado uno de los tópicos más fáciles de predicar, porque es una verdad tan claramente explicada en las Escrituras que la única manera de no creer o no verlo es decidir y proponerse que uno no quiere creer y no quiere verlo. Porque pensemos en lo siguiente: el hombre de Dios, si mira esta doctrina maravillosa con la misma actitud de humildad y bancarrota, esa bancarrota espiritual con la que llegó al Salvador, no puede, si está en esa actitud, no puede dejar de ver cómo Dios se glorifica a sí mismo a través de nuestra elección incondicional. Y el razonamiento que nos debe llevar a concluir eso es que si Dios ha creado y hecho todas las cosas para su gloria, es natural entender que la salvación del hombre persigue la misma meta. ¿Y cuál es la meta? La gloria de Dios. ¿Y cómo Dios se glorifica en la salvación del hombre? Bueno, dispensando su gracia inmerecida al hombre. Por lo tanto, ¿cómo entonces el hombre glorifica más a Dios? Lo hace cuando atribuye toda la salvación a la gracia divina. Por eso, las doctrinas de la gracia que estamos exponiendo en esta conferencia, por eso le llamamos doctrinas de la gracia, porque es la gracia de Dios el punto en común en estas doctrinas. La gracia de Dios es el común denominador de estas doctrinas de la gracia. La gloria de Dios es la meta de lo que estas doctrinas buscan. Por eso es que desde mi convicción, las doctrinas de la gracia muestran la meta y la manera por la cual Dios ejecuta la salvación del pecador. Otra manera de decirlo es decir que lo que es la soteriología o la salvación gira en torno a la gracia de Dios, para la gloria de Dios. Y las doctrinas de la gracia se encargan de poner la soteriología, la salvación en la perspectiva de la gloria de Dios, magnificando así al dador de la gracia. Por eso, si observamos atentamente y respetamos, como me gusta decirlo a mí, la matemática de la redención, tenemos que concluir que las doctrinas de la gracia usan la ecuación perfecta. ¿Cuál es esta? Dios 100%, el hombre 0%. Lo único que el pecador trae a la ecuación de la salvación es su pecado y su falta de posibilidad de merecer el favor de Dios. ¿Cuánto mérito entonces trae el hombre a la mesa de la salvación? 0%. ¿En qué porcentaje el pecador necesita de la gracia de Dios? 100%. Y para poder apreciar esta ecuación, las doctrinas de la gracia nos muestran esto claramente, porque son simplemente un espejo bíblico de la revelación divina de lo que es la redención del hombre. Las doctrinas de la gracia muestran a un pecador completamente corrupto y corrompido, como nos mostró claramente nuestro pastor Víctor. Las doctrinas de la gracia muestran un Dios soberano, independiente y activo que elige al hombre aún antes de que éste nazca. Y es la idea que tengo para presentarles hoy.
Las doctrinas de la gracia muestran a un Dios actuando en plena armonía consigo mismo, enviando a su Hijo a expiar solamente por aquellos que el Padre eligió. Y esa es la idea que tengo en la primera plenaria de mañana a la mañana. Las doctrinas de la gracia muestran al hombre vanamente ejercitando su libre albedrío para pecar, hasta que Dios ejecuta su llamado irresistible al elegido, dejando en evidencia que el único y verdadero ser con libre albedrío es Dios. Y esto el pastor Gabriel mañana nos va a estar mostrando esa parte de la gracia irresistible. Las doctrinas de la gracia muestran al Dios que sostiene al elegido, haciendo imposible que éste pueda descarriarse o abandonar el camino de la salvación. Y esto, si bien no lo vamos a tocar, va a ser algo que van a escuchar de nosotros constantemente. Dios persevera y ayuda a que el creyente persevere en su fe. Y mientras calentamos motores en esta breve introducción, otra cosa que necesitamos hacer para poder entender mejor el tema de que estamos tratando es poner las cosas en el contexto de la conversación que estamos teniendo. Me refiero a que cuando hablamos de la elección soberana, estamos hablando de la salvación del hombre. Por eso MacArthur y Mayhew nos dicen que este es el pináculo de la teología cristiana. Ellos nos recuerdan de que los temas de la soteriología tienen que ver con el corazón mismo del Evangelio y con el núcleo central de lo que es la historia redentora. Y es allí hacia donde nos dirigimos en esta tarde, porque la historia redentora tiene su génesis en la eternidad. Y quiero dividir mi mensaje de hoy en 3 puntos: misterio, manera, meta. Este es un tema Y para ver estos 3 puntos vamos a ubicarnos en la eternidad pasada, donde vemos el misterio de la elección soberana. Misterio entendido como una doctrina que es inaccesible a la razón humana y que debe ser objeto de la fe. El segundo punto lo veremos en el tiempo o la historia, en la creación, donde veremos la manera a través de la cual Dios alcanza su elección soberana. Y finalmente, para apreciar el punto 3, iremos a lo que es la eternidad futura, donde veremos la meta de la elección soberana de Dios. O sea, apreciaremos el objetivo por el cual Dios elige soberanamente. Entonces iremos desde la eternidad pasada al tiempo o la historia de la redención, culminando en la eternidad futura. Hacia ahí vamos, y para que usted esté claro en la intención de mi mensaje, quiero comunicar que la elección soberana le da gloria a Dios. Y por el contrario, creer que Dios no elige soberanamente le roba la gloria a Dios. Y para demostrarle que la elección es una decisión soberana de Dios, debo llevarlo a la eternidad pasada, para que desde la palabra de Dios tratemos de entender este misterio, esto que parece inaccesible a nuestra razón y que debe ser objeto de nuestra fe. Vamos al primer punto, el misterio de la elección soberana, que lo vemos en la eternidad pasada. No tenemos que querer descifrar eso, sino creerlo. Querer descifrar los misterios es perderse en un laberinto del cual no va a poder salir. En este punto deseo demostrar que la elección soberana no es un accidente, sino esto es parte del decreto de Dios. Este es el plan A, este es el plan único, el único plan de Dios. Este plan, como nos dice la palabra, nació en la eternidad pasada. Efesios 1:4 nos dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cuál era el plan divino al escogernos? Versículo 5. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Es inconcebible pensar que la redención del hombre es un plan que Dios va diseñando a medida que el mundo gira. Es absurdo pensar que Dios fue confeccionando el plan de redención del hombre a medida que las imponentes ruedas de la creación se pusieron en marcha. Eso es mostrar a un Dios reaccionario a las reacciones del hombre a la creación divina. No, Dios no es un Dios que reacciona a lo que el hombre hace. Dios no es un Dios que en el uso de su omnisciencia mira a través del corredor del tiempo para tomar decisiones basadas en las reacciones del hombre a las revelaciones divinas. No, claramente Pablo nos muestra en Efesios 1, del 3 al 5, que este es el plan del Padre.
no del hombre. Y también nos dice que nos ha bendecido. Y esto está expresado en un tiempo aoristo, refiriéndose a algo que sucedió en el pasado, a un completo punto en el pasado, donde Dios decidió bendecirnos en la eternidad pasada. Esta bendición también es expresada como un participio y esto refleja una acción continua. O sea, la decisión de Dios de bendecirnos es continua. Esto tiene implicaciones eternas, de eternidad pasada, eternidad futura. Dios nos eligió en Cristo, quien es la fuente de todas las bendiciones espirituales. Por eso, hermanos, debemos ir a la eternidad pasada para ver que Dios es quien elige soberanamente. Dios no es un Dios con minúscula quien reacciona a las reacciones del hombre. No, Señor, esto es inaceptable. Este no es el Dios de la Biblia que dice en Isaías 43:10 que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Este es el Dios que Pablo dice en Romanos 4:17, que llama las cosas que no son como si fueran. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la elección soberana de Dios, debemos entenderlo en el contexto de la obra redentora, que encuentra su génesis en la eternidad antes de que el tiempo exista, antes de que la creación fuera puesta en movimiento. Es en ese punto del tiempo donde no existe el tiempo. Es allí, la eternidad pasada, que debemos ir a buscar la génesis de la salvación. Y una vez que llegamos allí, encontramos a un Dios soberano, completamente contentado en sí mismo. Encontramos a un Dios perfecto, un Dios trino, un Dios único, santo, maravilloso, que toma la decisión de amar a algunos de los que Él mismo creará para llamarlos a sí mismo. Ese es el Dios soberano de la elección soberana. Y déjeme que le diga algo. Quiero usar un poco el Salmo 119:68, cuando David dice que Dios hace de acuerdo a quien Él es. David dice, bueno eres tú, ese es Dios, y bienhechor lo que hace, enséñame tus estatutos. Bueno, yo quiero usar ese principio de que Dios hace de acuerdo a quien Él es para confesar en una manera, digamos, salmista esta verdad que les quiero presentar acerca de la elección soberana. Quiero decir, soberano eres tú y eliges soberanamente. Enséñame tus decretos salvíficos soberanos. Así que necesitaba comenzar el estudio de esta fascinante doctrina de la elección soberana en la Génesis misma, en la eternidad pasada, donde observamos al Dios soberano y la perfección de su aceidad. Porque para entender qué es lo que Dios hace y cómo lo hace, debemos siempre mirar ¿a quién? A Dios, el autor y consumador de nuestra salvación. Porque si bien la salvación nos beneficia a los hombres pecadores, el énfasis más importante debe estar en atribuirle a Dios la gloria por esta salvación maravillosa y bañada de gracia divina. Entonces, veamos la elección soberana, hermanos, desde el prisma de la aceidad de Dios. Porque esto nos ayuda a entender por qué es que es el Padre quien elige y predestina, como dice Efesios 1. Pero bueno, para entenderlo mejor, contestemos la pregunta, ¿qué es la aceidad de Dios? Se puede simplificar diciendo que es la independencia de Dios. Este es un atributo incomunicable que la criatura siempre ha querido reproducir, aún con conceptos erróneos tales como libre albedrío o libertad para elegir. Como dijera antes, Dios es el único ser independiente porque Él es perfectamente autosuficiente. Tenga eso en mente. Se lo presento a Dios de esa manera. No existía nadie en la eternidad pasada excepto el Dios Trino, que todo lo hace en armonía con sí mismo. Por eso, no existía nadie que le pudiera tratar de convencer a Dios o doblarle el brazo a Dios para que Él no eligiera los que Él deseaba elegir. Cuando consideramos la aceidad de Dios, la independencia de Dios, solamente ese concepto debería llevarnos a aceptar que la elección del elegido es una elección soberana de parte de Dios. Deuteronomio 32:39 nos recuerda que Él es la fuente de todo,
Y si la fuente de todo, la fuente de la salvación del hombre. Y si la fuente de la salvación del hombre, Él es soberano para elegir. Dice Deuteronomio, vean que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32, 39. Aquí está. Admírelo, este es el inmutable Jehová Dios, hablando como quien Él es, un soberano Dios. Y por eso defendemos que la elección es soberana, porque Dios es soberano y Él hace conforme a quien Él es. Y es esta perfección del carácter divino, es esta aceidad de su independencia que nos recuerda que Él es independiente en sus decretos y pensamientos. Por eso Pablo nos dice en Romanos 11, 33, 35, ¡oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Entonces, aquí estamos, en la eternidad pasada, viendo a Dios decretar todas las cosas para su gloria, porque estamos demostrando que la elección del elegido es una elección soberana, porque la salvación es un reflejo del Dios que salva. Si, como dice Jonás, la salvación es del Señor, Jonás 2:9, esto quiere decir que la salvación refleja al Señor de la salvación. Y esa salvación tiene que ser soberana porque los decretos de Dios desde la eternidad pasada son decretos soberanos, son decretos divinos. Ver los decretos divinos y su naturaleza nos ayuda a entender que la elección es soberana. El decreto de Dios es algo determinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación del tiempo, por ende es un decreto eterno. Este decreto eterno, que es divino, es incondicional, dado que, como vimos anteriormente, no había nada externo a Dios que lo moviera a decretar algo opuesto a lo que Él quería. Como Dios trino, Él decretó. Y como Dios trino, hermanos, no hay contradicciones en Dios. No hay cambio de estatus en la elección de un individuo, porque la elección soberana del mismo, de ese individuo, lo hace una elección incondicional e inmutable. Y dado que es inmutable, porque Dios es inmutable, entonces este decreto y esta salvación es eficaz. Ahora, otra cosa que aprendemos cuando miramos esto acerca de los eventos en la eternidad pasada, y que no deja de ser un misterio, por eso el título, el misterio es marca de soberanía, Dios es Dios. Deuteronomio 29, 29, ¿qué nos dice? Las cosas secretas de Dios pertenecen a Él. Pero esto es una verdad que debe ser una fuente de gran esperanza y aliento. ¿Y qué aprendemos? Que no solamente Dios nos escogió, que Dios nos amó íntimamente. Dios nos amó con un amor íntimo, aún antes de que existiéramos. El amor divino por los elegidos es expresado en Romanos 8, 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este conocer habla de un amor íntimo de Dios hacia sus elegidos. Y no hay nada más personal e íntimo que ser conocido desde antes de la fundación del mundo. Este no es un simple conocimiento de los hechos de nuestra vida. Esta es una relación íntima de pacto de parte de Dios que se basa en su elección soberana. Piensen esto, nosotros ni siquiera existíamos. Y dado que Dios de antemano nos conoció, Él nos predestinó. Y eso asegura que sea Él quien nos elige. Y usted coincidirá conmigo que ser elegido y conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo es mucho mejor que ser conocido por Dios recién cuando Él se revela a nosotros y nos salva. No hay comparación.
Y dado que Dios nos amó y nos predestinó, por eso asegura nuestra salvación. Y ahí es donde vemos nuevamente esta doctrina de la perseverancia de los creyentes. El creyente va a perseverar porque simplemente Dios se va a encargar de que lo haga. Y por tanto, la elección soberana hace de la salvación algo personal. Convengamos, al concluir esta sección de lo que es el misterio de la elección soberana, de que es en estos aspectos inquietantes, oscuros, misteriosos de Dios, que Dios se distancia de las invenciones del hombre. Esto no es invención humana. También lo que estoy tratando de decir es que es bueno que a usted le cueste creer esto. Es sano, es normal, porque esto debe ser aceptado en fe. Este es el Dios de la Biblia, quien elige de acuerdo a su deseo soberano. Es nuestro Dios quien dice en Isaías 45:7, yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Este es el Dios de la Biblia, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46:10. Este es el Dios soberano, admírelo. Las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré, de mi boca salieron y las proclamé. De repente actué y se cumplieron. Isaías 48:3. En otras palabras, la elección soberana de Dios es el resultado natural del carácter de Dios. Sea que hablemos de su aceidad, su soberanía, su sabiduría, omnisciencia, amor, justicia, misericordia, el atributo que venga a su mente, Dios es Dios. Y como soberano, Él elige para salvación y para condenación. Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Es en estos aspectos inquietantes, oscuros y misteriosos que Dios se distancia de las invenciones del hombre. Lo que traza la línea de que dejemos a Dios ser Dios es esta doctrina de la elección soberana. Y esto incluye el doloroso asunto de los reprobados, aquellos que Dios decide pasar por alto y no salvar. Recordemos, como dice Romanos 9:21 que acabo de leer, que los dos vasos son hechos de la misma masa. O sea, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos sacados de la misma masa, somos todos pecadores condenables, pero Dios ha decretado soberanamente que salvará a algunos y a otros no. A los que salva, los alcanza con su gracia y los llama a Cristo. Los salva para que sean santos. Y en el caso de los reprobados, debemos entender que también es parte de la elección soberana de Dios. En este caso, Dios soberanamente les brinda lo que ellos merecen debido a su pecado. Pablo dice en Romanos 9:22, ¿y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Así que, ¿qué nos enseña esto? Que debemos intencionalmente batallar el impulso humanista de querer domesticar a Dios y ponerlo en la jaula de nuestras emociones. Si queremos glorificar a Dios, debemos entender que Dios tiene derecho sobre la salvación. Después de todo, la razón por la que la elección la encontramos, ¿dónde encontramos la razón de la elección? En que es diseñada para salvar. Y esto también lo apreciamos en mi segundo punto, donde ahora dejamos la eternidad pasada y nos zambullimos en el tiempo, viendo parte de lo que es la historia redentiva. Mi segundo punto es la manera de la elección soberana. Esto transcurre en el tiempo y habla de Cristo, del Espíritu Santo. Una vez que Dios echa a rodar la creación, sigue demostrando su soberanía sobre la elección. Pasa algo muy particular con nosotros. Estamos claros cuando vemos cosas en la eternidad, pasada y futura, pero cuando pasan en el tiempo, en la creación, como que la mente se nos obnubila. Entonces, es bueno ver este punto.
todo lo que Dios hace en la historia redentiva refleja su carácter eterno y soberano. Y es aquí que vemos que todo gira en torno al decreto de Cristo como Salvador de la humanidad. Primera de Pedro 1:20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y luego dice Hebreos 10:5, por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, recuerden es lo que estamos viendo ahora, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, refiriéndose a Cristo. Hermanos, esto no es accidental, esto no es accidente de que Dios reacciona al pecado del hombre. No, Señor, desde la eternidad pasada Dios había preparado un cuerpo para Cristo, porque Él soberanamente fue elegido para ser el Salvador del mundo. Y sí, no me voy a meter en esto, pero quiero que lo piense, que cuando Dios crea a Adán, lo crea conforme al diseño del cuerpo que ya había sido preparado para Cristo. Porque el Hijo de Dios debía salvar a aquellos que vivían en este mundo físico. Romanos 8:3 nos dice esto, miren. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Y esa promesa de salvación, Dios lo promete en el tiempo, en la caída misma del hombre en pecado, comenzando por la promesa del protoevangelio en Génesis 3:15, la promesa del Salvador que es hecha a través de la simiente de la mujer, algo que apuntaba a lo que es el nacimiento virginal, dado que la mujer no provee la simiente, sino el hombre. Pero en este punto vemos también que la manera en que Dios lleva a cabo esta elección soberana, esta manera también lleva intrínseca la marca de la soberanía de Dios. En Cristo, esto es algo milagroso, la encarnación, su resurrección, su vida. Se ve también esta marca en el Espíritu Santo, la obra que Dios hace en la vida del creyente. Y esta es una verdad que da esperanza y aliento y debe darle gloria a Dios. Entonces, esa promesa de salvación de la que nos habla Romanos 8:3, Dios lo promete en el tiempo, como les decía. Y esta promesa es hecha en Génesis 3:15. Pero el nacimiento de Cristo, como vemos, es un milagro. Y eso también lleva la marca de lo que es la soberanía de Dios en lo que hace en el tiempo. El nacimiento de Cristo fue a través del Espíritu Santo, sin intervención de simiente humana. Ese nacimiento milagroso, virginal, que fue anunciado desde Isaías 7:14, dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Dios con nosotros se hace realidad nuevamente en el tiempo, como pudieron disfrutar Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero luego Pablo nos dice en Gálatas 4:5, para que podamos entender más lo que Dios hace, la marca de Dios en esta elección soberana y cómo actúa, la manera en la que actúa en el tiempo, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibiésemos la adopción de hijos. Maravilloso. Increíble. Que deja sin palabras que el corazón que ha sido rescatado por Dios, aquel corazón que está en fuego porque el Espíritu Santo mora en él, no puede más que estallar en alabanza a Dios por esta verdad maravillosa. Somos hechos hijos de Dios. Y Dios soberanamente siempre estuvo en control de todos los eventos que han ocurrido, digamos, trayendo al Salvador a este mundo. Miren esto. Es tan triste cuando el hombre que ha recibido misericordia de Dios, ahora se da vuelta en desagradecimiento a Dios y no reconoce
la soberanía de Dios en su propia salvación. Y mi pregunta es, ¿qué páginas de las Escrituras ha arrancado este hombre o esta mujer que no puede ver esta elección soberana? Dios soberanamente, miren esto, preservó a los ancestros de Cristo, ¿no es cierto? Esto es un milagro que habla de un Dios soberano en acción. Dios milagrosamente hizo concebir a mujeres estériles. Miren, Sara, Rebeca, Raquel, todas en la genealogía del Mesías. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente se encargó de que su Hijo, el Salvador elegido, viniera a pagar el rescate por los elegidos. Y esto muestra el plan soberano de Dios Padre, desde antes de la fundación del mundo, que Cristo debía ejecutar en el tiempo. Esta es la manera en la que Dios ejecutaría su elección soberana a través de Cristo. Y Cristo vino para cumplir la voluntad del Padre. Algo que vemos en Juan 5:30. ¿Qué dice Cristo ahí? Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Luego dice en el 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? ¿Cuál era la voluntad del Padre? El Padre quiere que Cristo le dé vida eterna a todos los que el Padre ha encomendado en sus manos. Si eso no es soberanía divina, ¿qué es? Los elegidos por Dios deben ser salvados por Cristo, y Cristo mismo dice esto en la oración intercesora por sus discípulos. Juan 17:2. Jesús dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, hablando de Él, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. O sea, el Padre se los dio, y esto es elección soberana del Padre. El versículo 39 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado ya no pierda nada, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Juan 6, 39 y 40. Pero hermanos, notemos que conforme le damos este breve repaso a cómo la elección soberana es apreciada en el tiempo, en la creación, en esta salvación se aprecia un carácter trinitario, porque lo que está en el centro del plan de Dios es la doctrina de la elección divina. Y esto es una obra que es soberana de Dios, que refleja ¿qué? Su naturaleza trinitaria, claramente apreciada en el pasaje de Efesios 1, que hemos leído. En los versículos 3 y 6, miren esto. El Padre escogió, predestinó, adoptó para alabanza de la gloria de su gracia, no de la gloria del hombre. Evidentemente Dios no está dispuesto a compartir su gloria con el hombre. En los versículos 7 y 12 de Efesios 1, vemos que el Hijo nos redime por su sangre según las riquezas de su gracia. En Cristo obtuvimos una herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y en los versículos 3 y 14 de Efesios 1, la elección soberana de Dios se ve reflejada en este tiempo al haber sido sellados con el espíritu de la promesa. Y Pablo remata el versículo 14 diciendo, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. O sea, todo es para la alabanza de la gloria de Dios, que como le dije al principio es la meta que persigo con este mensaje. Resumiendo hasta ahora, mirando el misterio de la elección soberana que nace en la eternidad pasada, vimos que es un decreto eterno basado en el carácter y las perfecciones de Dios. Luego, conforme vimos muy rápidamente la manifestación de la elección soberana en el tiempo, la historia, apreciamos cómo Cristo es el centro de la redención, a quien Dios el Padre le comisionó la salvación de los elegidos. Ahora, por último, una vez que esa salvación es consumada,
dado que la elección de Dios es para asegurar la salvación, y conforme vemos este mensaje que es titulado La elección soberana, vamos a movernos al punto número 3, que es meta, la meta. Esto transcurre, la meta de la elección futura transcurre en la eternidad futura. La meta también marca una estampa de lo que es la soberanía de Dios sobre su salvación, porque somos elegidos para Cristo, somos un regalo del Padre al Hijo. Esta verdad también, hermanos, debe darle esperanza y debe darle aliento y debe darle hasta poderes supernaturales para compartir el Evangelio, que en un sentido nos da poderes supernaturales, porque, como decía bien el pastor Víctor, quien hace la salvación y quien convence es el Espíritu Santo. Así que, punto número 3, la meta. Dado que la elección es soberana, es que podemos estar tranquilos de que llegaremos al destino final. Nuevamente, hablando de lo que es la perseverancia que todo creyente va a tener. Tenga esperanza. Si está en un momento bajo en su vida espiritual, Dios le va a levantar. Pero sea obediente. Entonces, no solamente es verdad que debido a nuestra total depravación es que la elección divina debe ser incondicional, sino que gracias a que la elección es soberana e inmutable es que perseveraremos hasta el final. Como Cristo dijo, Juan 6:37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Y si usted está ahí y todavía no ha recibido a Cristo, y está esperando encontrarse y descubrirse el sello que dice que usted es un elegido de Dios, no es así como trabaja. Usted debe arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. El Padre soberanamente, la meta que el Padre ha puesto es que vayan a Cristo y Él los salve. Y Cristo dijo que a nadie va a echar afuera, que todo el que vaya a Él le va a recibir. Entonces, le aliento a que venga a Cristo. Luego en Juan 6:44 vemos que Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Cristo reconoce la autoridad soberana del Padre. ¿Y cuál es la meta de Cristo? Y yo lo resucitaré en el día final. Si usted es parte de la iglesia, va a ser arrebatado, si todavía está vivo, a unirse con Cristo para ir a participar de las bodas del Cordero. Mientras aquí hay 7 años de gran tribulación. Pero hermano, aliéntese con esto. No hay libertad mayor que cuando uno decide dejar a Dios ser Dios. Y parte de eso es reconocer su soberanía en la salvación. Jesús dice en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué dice? Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Eran del Padre, éramos del Padre. Luego en Juan 17:9-10 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. O sea, Cristo enseña que la expiación no es universal. Algo que vamos a estar viendo mañana a primera hora. Le invito a que venga bien cafeinado y esté aquí. Así que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo que es mío es tuyo, y lo tuyo, mío, y he sido glorificado en ellos. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió. Jesús es el intercesor también, el que asegura que los creyentes perseveren y lleguen a su destino final. Y dice el Señor, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. No hay accidentes acá. Y ahora, por si alguien cree que solo se está refiriendo a los apóstoles, en el versículo 20, ¿qué dice? Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es increíble, hermanos. Estamos siendo invitados a esta relación trinitaria. Y ahora el Señor, conforme intercede por nosotros con el Padre Celestial, nos lleva a la meta de la elección. Esta elección soberana que estamos viendo
que la experimentaremos en la eternidad futura. ¿Cuál es la meta de la elección soberana? Dios nos ha elegido como un regalo para su Hijo. Jesús dice, Juan 17:24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, es Dios Padre que nos eligió soberanamente y somos un regalo de Dios Padre hacia el Hijo, con quien vamos a pasar disfrutando la eternidad. Es maravilloso. Por eso es que Dios nos salva para santificarnos y que vivamos eternamente con Cristo. Miren, 2 de Tesalonicenses 2:13 nos dice esto. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La elección soberana de Dios no es un acto aislado. Esto no es un acto aislado de un Dios que luego nos abandona a nuestro pecado. Oh, te salvé, ahora vive como el diablo. No, somos elegidos para ser transformados por toda la eternidad. Y le aliento, Cristo viene por nosotros y nos va a llevar con Él. Pero dice el apóstol Juan que esto nos alienta a santificarnos, esta espera por la venida de Cristo. Él volverá por su iglesia para que pasemos la eternidad con Él. Esa es la meta de la elección soberana. Cristo dijo en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y lo tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. ¿No le alienta esto? Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Y ahora, finalmente, hemos arribado al cielo. Eternidad pasada, pasamos por el tiempo, ahora ya Cristo nos ha traído con Él a la eternidad futura. ¿Y cómo se ve la elección soberana ahí? ¿Cómo se ve la marca de la elección soberana? Bueno, Apocalipsis 19:1 dice Juan el apóstol, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. ¿Qué dice la multitud en el cielo acerca de la salvación? Reconocen que la salvación pertenece a Dios. Él es soberano y Él debe recibir la gloria porque de Él es el poder para salvar. Las multitudes no dicen, démosle un poquito de gloria al hombre también porque Él eligió a Dios. No, eso casi que es una herejía, ¿no? En el cielo que alguien diga eso. Lo que quedará bien en claro, hermanos, en la eternidad futura, es que es lo mismo que queda claro en la eternidad pasada. ¿Qué es esto? Que la elección es soberana, porque Dios es soberano. Y puede parecer que no ahora que estamos acá, en el tiempo, las circunstancias, que todavía estamos, digamos, viviendo en este cuerpo caído, ¿no? Pero desde la eternidad pasada hasta este tiempo, eternidad futura, hay algo que no ha cambiado, Dios es soberano. Y este Dios soberano nos eligió soberanamente para que seamos un regalo para su Hijo Jesucristo. Somos parte de la prometida eterna del Señor, quienes estamos invitados a las bodas del Cordero. ¿Le gustan las bodas? A mí me encantan. Y la meta de la elección soberana la vemos cumpliéndose en la eternidad futura. Si usted quiere ir conmigo a Apocalipsis 19, 6 y 8, el apóstol Juan nos dice esto. Apocalipsis 19, 6 y 8. Oí como la voz de una gran multitud,
como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro, Todopoderoso, reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Hermanos, estas son las maravillas a las que Dios nos ha llamado y somos invitados. ¿Por qué? Porque somos elegidos. No nos elegimos nosotros, Dios nos eligió para que estemos siempre con su Hijo. Apocalipsis 19:9 dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Somos invitados a participar en una relación con la Trinidad. Versículo 21, Juan 17:21, para que todos sean uno, ¿recuerdan? Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén entre nosotros, estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A esta boda, hermanos, solo se entra con la entrada de admisión otorgada por el soberano elector Dios en Cristo. Nadie puede autoinvitarse o hacer méritos para estar ahí. Vio allí uno que no estaba vestido con traje de boda, ¿se acuerda de eso? En Mateo 22, 11 y 14. ¿Qué hicieron? Fue llevado a donde le correspondía estar. Sus vestiduras, el traje que tenía de bodas, no había sido provisto por Dios. Nadie llega a las bodas del Cordero justificado en sus propias obras. Pretender que esto puede ser posible es robarle gloria a Dios, aparte condena al pecador. Por eso, hermanos, conforme concluimos esta mirada de eternidad pasada, historia redentiva, a la eternidad futura, espero haberlos convencido de que la elección es soberana. Les mostré el misterio, no trate de dilucidar por qué Dios elige, cómo elige. Va a entrar en un laberinto que no va a poder salir. Va a estar tan mareado que va a cuestionar a Dios. Les mostré el misterio, les mostré la manera. Glorifique a Dios cuando lee las Escrituras, todo lo que ha hecho. Y la meta, aliéntese con eso. Y para concluir, como estamos hablando de la elección soberana, quiero leerles la definición de la elección soberana brindada por John MacArthur y Richard Mayhew en su libro Teología Sistemática. Dice así, el decreto de la elección es el escogimiento libre y soberano de Dios, realizado en la eternidad pasada para poner su amor en ciertos individuos y, sobre la base de nada en ellos mismos, sino exclusivamente por el beneplácito de su voluntad, para escogerlos, para ser salvos del pecado y la condenación, y para heredar las bendiciones de la vida eterna a través de la obra mediadora de Cristo. Así que, para terminar, no le conozco, necesito preguntarle, ¿ha aceptado usted el regalo de salvación de este Salvador soberano? ¿Se ha arrepentido de sus pecados y venido a Cristo? Hágalo. Su destino eterno está en esa decisión. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es muy clara en mostrar tu soberanía en la elección. Gracias, Espíritu Santo, por asistirnos en poder entender esto. Te amamos, te bendecimos y facúltanos, Señor, para poder darte la gloria en todo lo que hacemos, pero sobre todo cuando mostramos esta doctrina tan hermosa, que es la doctrina de la elección soberana. Te amamos. Permite que te amemos más. Incrementa nuestro amor, incrementa nuestra obediencia a ti, para hacer luz en este mundo que te necesita. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.